Hola a todos, les saluda Carmen Castel aquí en su canal El Canto de la Sirena. En esta oportunidad tenemos una nueva charla nocturna. Es un tema controversial. Yo lo primero que quiero dejar claro es que en mi experiencia personal no quiero que nadie se sienta atacado ni discriminado, ni estoy en ningún momento poniendo en cuestionamiento la existencia de Dios. Quiero hablar de un tema muy particular que me pasó a mí, que yo viví y que tal vez hayan personas que se sientan identificadas. Estuve viendo algunas historias cortas en Reddit y ahí también hay personas que de cierta manera han pasado por situaciones similares. Entonces, pues por eso también quería hablar de este tema en esta oportunidad acá. Y es de mi relación respecto a las iglesias, a las doctrinas. Bueno, para empezar, yo fui una niña criada en la religión católica por mis padres, en especial mi madre. Era una mujer muy, digamos, creyente de la iglesia católica. Y obviamente pues me inculcó eso, y más yo que era la única mujer, pues era la que la acompañaba a la iglesia y todo eso. Bueno, después de eso, eh, mi madre pues enfermó, y en vista en ese proceso de que le diagnosticaron su enfermedad, para mí fue muy difícil porque era una mujer, era la única persona que yo sentía que amaba. Ya había tenido mi primera bebé. Debo decir que el paso por la iglesia católica en mi adolescencia estuve participando de grupos juveniles donde éramos como catequistas o servidores de la iglesia de alguna manera, pero era más un grupo de amigos que otra cosa, ni había como una entrega a Dios ni algo así. Éramos como un grupo de amigos. Ahí conocí al padre de mis hijos en esa iglesia. Y bueno, ya después cuando mi mamá enfermó, yo me sentía muy mal y le di entrada a una doctrina que me empezó pues a decir que Dios iba a salvar a mi mamá, que confiara, que o sea, que Dios había de cierta manera provocado esa situación de mi mamá para que yo llegara a los pies de Dios, para que mi mamá después conociera de Dios y toda mi familia fuera salva. Entonces obviamente pues yo en mi afán de que mi mamá se salvara, o de que mi mamá Dios la salvara, la sanara, yo empecé a orar con ellos, a ir a sus cultos. Lo empecé a hacer a escondidos porque a mi mamá pues ella seguía firme en su fe. Entonces pues yo no le decía que estaba yendo a una iglesia cristiana, pero quería pues como si Dios la salva es porque aquí es lo correcto, ¿cierto? Eso duró aproximadamente unos 3 meses. Mi mamá falleció y a mí el mundo se me derrumbó. Tenía una bebé, y por esas fechas de que antes de mi mamá morir me di cuenta de que esperaba mi segundo bebé. Mi niña tenía 1 año y tenía 2 meses cuando mi mamá falleció del segundo bebé. A mí el mundo se me derrumbó. No tenía una familia nuclear como establecida. Mi padre ya tenía otra familia. Mi hermano menor pues se fue con él cuando ya pues pasó lo de mi mamá, y yo me quedé, mi hermano mayor pues se independizó y yo me quedé sola pues con mi bebé, el bebé que esperaba, y con el padre de mis hijos. Entonces a mí se me hizo mi familia la iglesia, esa iglesia. Esa iglesia tenía muchas prohibiciones. Esa iglesia no te dejaba maquillarte, no te podías poner pantalón, no te podías poner aretes, accesorios, cosas que a mí siempre desde pequeña me han gustado. Y bueno, entonces yo
dejé todo eso porque yo dije, bueno, no importa que yo tenga que dejar mi apariencia física, por decirlo así, el organizarme y todo ese tipo de cosas, con tal de que yo tenga paz en mi vida. Y la paz me la va a dar Dios. Y Dios va a salvar y va a cambiar al padre de mis hijos. Eso fue cuando ya mi mamá no estaba. Mi siguiente propósito fue ese, que el padre de mis hijos fuera salvo, no sé, se volviera un hombre de bien. Y bueno, así pasó un tiempo, me empezaron a exigir cosas como que para poderme ayudar, porque a pesar de que el padre de mis hijos, perdón, siempre ganó bien, era un hombre que no proveía para la casa lo suficiente, lo mínimo, siempre estábamos con deudas, siempre todo era sobre el tiempo y él ganaba bien, pero siempre tenía que sacar primero para pues sus cosas que hacía él. Entonces en la iglesia me empezaron a decir, si tú quieres que te ayudemos, tienes que bautizarte y para bautizarte tienes que casarte, estás en pecado y bueno. Entonces yo empecé a presionar al padre de mis hijos que nos casáramos. Para mí hoy en día eso fue un grave error durante mucho tiempo, pero en ese momento era la única salida que yo encontraba para que a mí me aceptaran en la iglesia de verdad. Y finalmente lo convencí, él no pagó un peso. Debo decir que en la iglesia me pagaron lo que fue pues las argollas y el trámite legal, lo pagaron ellos. Y bueno, entonces ya finalmente yo me casé y me pude bautizar y empecé a servir en la iglesia haciendo la limpieza de la iglesia. En esa iglesia sí me llegaron a pagar por ese trabajo, por ese servicio. De esa iglesia, ¿qué tengo que decir? Que a pesar de que me ponían muchas restricciones, también eran justos, porque no te ponían a trabajar de forma gratuita. Y aparte de eso, también como tenía, en esa etapa, mi hijo tenía 7 mesecitos, mi segundo bebé. Se suponía que estaba planificando, pero quedé embarazada y para mí se me cayó el mundo en esos momentos. Y me aferré más a esa iglesia y ellos, pues aparte del pago que me daban por limpiar la iglesia, me daban pañales y cuando ya nos dimos cuenta de que era un embarazo gemelar, todo fue en picada. Tenía una bebé que tenía 2 años largos, tenía un bebé de 8 meses y cuando ya el bebé tenía como un año, mis hijos, tenía como 4 meses de embarazo, me di cuenta de que tenía un embarazo gemelar. Entonces fue una situación terrible. Podría decir en esos momentos que fue muy, digamos, imprudente. El médico dice que yo era muy fértil y que por eso pues quedaba embarazada de una forma fácil. Pero hoy en día siento que lo mejor que a mí me pudo haber pasado en mi vida fueron mis 4 hijos. O sea, no me arrepiento, es lo más grandioso. Ha sido, creo que más que el buscar de Dios, lo que hizo que yo pudiera tener las fuerzas de seguir adelante fueron mis hijos. Pero en esos momentos, obviamente para mí todo era muy difícil. Yo en esos momentos no podía ver lo que veo ahora. Y para mí esa iglesia se me volvió mi refugio y ese pastor y su esposa, ellos siempre sí trataron de estar pendiente de mí, pero era una iglesia muy cerrada en ellos. Yo nunca encajé de verdad en ellos, en esa iglesia, exceptuando por este par de pastores. Y cuando ellos se fueron de la ciudad, porque los trasladaron, pues ya no era igual, ya no tenía las personas que habían estado conmigo, que me habían apoyado y que habían estado ahí para mí, porque de estas dos personas no tengo
malas palabras para ellos, ni que se hayan portado de una manera grosera, ni mucho menos. Siempre buscaron apoyarme, pero sí habían muchas restricciones respecto a la apariencia física, respecto a que tenía que casarme y muchas cosas que, bueno, finalmente lo terminé haciendo más por complacerlos a ellos que por un sentimiento real. De ahí pasé, cuando ellos se fueron ya me quedé como huérfana de nuevo, como que no tenía quien cuidara de mí, me sentía muy desvalida, me sentía muy desprotegida. Y con mis bebés que habían nacido, ya tenía 4, entonces no podía ponerme a trabajar en esos momentos. Era muy complicado porque no podía dejar 4 bebés solos. Y en ese tiempo el padre de mis hijos empezó a cometer cosas horribles y durante esas fechas también fue que ya empezamos a mirar que él tenía un problema mental psiquiátrico y a llevarlo al médico y que le dieran el dictamen. Entonces, bueno, ese es el tema que traté la semana pasada. A mí se me hizo el mundo un infierno en ese tiempo, entonces obviamente necesitaba nuevamente tener un lugar de apoyo, un lugar donde yo me sintiera segura, donde fuera mi respaldo, y volví a buscar otra iglesia. En ese entonces ya sí me había puesto a trabajar después de mis bebés, mis mellizos, tener un par de añitos de haber nacido. Me puse a trabajar porque el padre de mis hijos, a pesar de que fue un hombre que siempre le fue bien económicamente en su trabajo, nunca pues proveía lo necesario para la casa y pues para los bebés. Entonces me puse a trabajar y ya en ese proceso comencé a ver qué iglesia podía comenzar a visitar. Se me hizo como que yo sin una iglesia no podía estar, que la iglesia para mí era muy necesario porque era lo único que como que me daba el motor para seguir adelante con mis hijos y que era la única esperanza que yo tenía para que el padre de mis hijos cambiara. Ahí conocí la tercera iglesia en la que estuve y de esta tercera iglesia sí tengo buenos y malos recuerdos. Los buenos son de que en esa iglesia me sentía más yo, porque en esa iglesia pues era una iglesia donde no te ponían restricciones por tu apariencia, por tu vestimenta, por cosas así, no. De hecho les gustaba que las mujeres pues se organizaran bien y era algo que a mí siempre pues me gustó. Y aparte de eso, conocí personas a las que les cogí bastante cariño y lo más importante es que en esa iglesia el padre de mis hijos sí quiso empezar a ir. Entonces yo sentí que el milagro ya se me iba a hacer porque el padre de mis hijos ya iba pues a cambiar, a mejorar y que ahora sí Dios iba a hacer el milagro. Nada más alejado de la realidad, pero era mi ilusión. Entonces, cuando él ya empezó a ir y empezó a hacer algunos cursos conmigo para poderse bautizar, yo ya sentí que pues todo había valido la pena y él mismo pues también me propuso que me quedara en la casa ya con mis hijos. Estaban entre 10 11 años, 12 años, en esas etapas estaban, en esas edades. Y entonces ya yo decía, si Dios me hizo el milagro, yo tengo que pagarle. Y decidí comenzar a tomar cursos en la iglesia de liderazgo, de cómo, o sea, de cómo ser un buen servidor y todo ese tipo de cosas, hasta diplomas y bueno. Sentía que tenía que pagarle a Dios el milagro supuestamente que me había hecho, pero el padre de mis hijos siguió haciendo sus cosas
solo que ya las hizo un poco más disimulado porque también quería tener una apariencia en la iglesia. Y yo me metí de lleno, a mí se me volvió la iglesia a mi vida, empecé a manejar grupos donde allá usaban tener pequeñas células en diferentes lugares y habían líderes que eran los que, digamos, manejaban esas pequeñas células de creyentes o de nuevas personas. Era como la forma de ir atrayendo personas a la iglesia en general. Y yo era una de esas personas que trabajaba en esos grupos. Me gustaba y lo hice de corazón. Era un servicio gratuito, a diferencia de la otra iglesia. Era un servicio que se hacía por devoción. Todo el estudio, todo el servicio, tener que desplazarse a otros lugares y todo ese tipo de cosas. Y yo lo empecé a hacer con mucho amor. También empecé a abrir las puertas de mi casa para que se reunieran ahí, donde el que era como el anfitrión de esa casa era el padre de mis hijos. Mis hijos también empezaron a ir conmigo, entonces yo me sentía muy feliz porque yo decía, bueno, ya de cierta manera tengo lo que quería, que era el papá de mis hijos, digamos, creyendo en Dios, mis hijos también yendo a la iglesia, siendo unos niños levantados en un lugar cristiano. Y entonces yo todo eso sentía que se lo tenía que retribuir a él. Y empecé a servir en la iglesia, a ser diácona, a recibir a las personas, a recoger ofrendas, a administrar o encargarme de la cafetería de esa iglesia. Todo lo que la necesidad que había de cubrir un puesto, yo estaba pues más que dispuesta a hacerlo. Y entonces ya siempre yo estaba, si no estaba en un grupo, estaba trabajando pues trabajando ahí en los cultos para recoger ofrendas, para organizar la iglesia. Después como también en la cafetería. Bueno, fue una temporada así. A mí me gustaba, yo me sentía feliz, yo sentía que lo que estaba haciendo valía la pena. Cuando ya llegó un punto en el que hubo un suceso que pues no quiero contar porque ya involucra a otra persona, me di cuenta de que todo lo que estaba pasando se había agravado mucho. Sí recibía amenazas de mi esposo durante ese tiempo, pero cuando yo lo empecé a hablar con personas de la iglesia, me decían que no era una enfermedad mental, sino que eran espíritus. Y empezaron varias veces a hacerle liberaciones, se ponía peor y muchas cosas así. Y estaba el diagnóstico mental, pero pues ellos siempre lo atribuían a que eran cosas del otro, cosas oscuras, o bueno, espíritus o demonios, y más por lo que él decía que manifestaba de querer acabar con nosotros y con su vida. Lo sabían varias personas de la iglesia, incluyendo el pastor, sabían inclusive el consumo de droga de él, pero él tenía algo a su favor, que él era una persona que diezmaba, él era una persona que daba buenos diezmos a la iglesia y digamos que podía dejar una buena suma de dinero al mes en la iglesia. Y contando mi servicio, era algo que a ellos les beneficiaba mucho. Por eso a él nunca lo hicieron a un lado, nunca lo llegaron pues como a reprocharle como tal lo que estaba pasando. No, era inclusive un pastor, cuando yo le conté que él consumía droga, me dijo que lo hacía por el dolor de cabeza, que, que él, pues, o sea, que lo que él decía era que eso que él consumía le quitaba el dolor de cabeza.
Entonces lo justificaron inclusive en esa etapa y siempre me decían, no, confía que Dios lo va a salvar, confía que Dios lo va a sanar, confía que Dios no va a permitir que acabe contigo y con tus hijos, confía que Dios no va a permitir que lleguen a esas estancias. Y eso fue todo digamos, lo que me vendieron durante todo ese tiempo. Confiar, creer. Y si no pasaba era porque yo no tenía suficiente fe. Y así dejé que pasara un buen tiempo y pasaron cosas peores en mi casa. Pasaron cosas muchísimo más graves de las que yo me arrepiento, porque yo quedé con la culpa de que si yo no le hubiera creído tanto a la iglesia, en especial a esa iglesia, de que yo debía de dejarlo, de que yo no debía de correrlo de la casa, de que yo no debía hacer cosas pues como, o sea, de que yo tenía que aprender a perdonar, aprender a creer, aprender a confiar. Si yo no le hubiera dado tantas largas al padre de mis hijos en mi casa, no hubiera cometido tantas atrocidades como las que cometió, y estuvo a punto de hacer un daño irreparable en mi familia. Duramos una década tratando de recoger los pedazos que él dejó, y todo porque yo en ese tiempo creía que la única solución era Dios y que tenía que conservar un matrimonio a la fuerza porque era mandato de Dios. Y era lo que me decían en la iglesia. Hoy en día pienso, Dios no quisiera eso. Dios no quisiera que yo hubiera pasado por todo eso, y mucho menos mis hijos y las víctimas que hubieron en ese proceso. Pero el tener el cerebro tan lavado por esa iglesia hizo que yo dejara que el tiempo pasara. Ahora, tengo que recalcar lo bueno. Hubieron muchos pastores y muchas personas que contuvieron que yo lo dejara, que yo tomara una medida drástica, hasta que cambiaron el pastor. Y él había cometido algo muy malo. Ellos sabían lo que de la droga, de desaparecerse, de las amenazas, pero no sabían algo que yo me había dado cuenta hace poco, y no sabía si contarlo, a quién contarlo, o no sabía qué hacer, y un día lo conté a una persona de la iglesia porque estaba demasiado mal, yo estaba destrozada, y esa persona, en el momento me sentí traicionada porque lo habló, pero hoy en día a esa persona le agradezco. Por eso tengo que decir, en todos lados hay gente buena y gente mala. Yo no voy a decir que todas las personas que estuvieron en esa iglesia fueron malas, ni en las otras. De hecho, de las otras, lo que tengo que decir es que solo me sentí cobijada por dos personas, que fue el pastor y su esposa, y cuando ellos se fueron, pues ya no sentí que había nadie más como que se interesara por mí. En la católica pues simplemente era como un club social para mí, en esos momentos así lo tomé. En esa iglesia ya fue algo más fuerte porque estaba de lleno, era una trabajadora de allá, tenía todo mi servicio volcado a ellos. Y ellos siempre me decían, no, espérate, no es por esto, no, es que él nos dice que él está muy mal, que si le hacemos liberación, él va a estar bien. Y nada más alejado, porque iban y le hacían una cantidad de cosas, y después él iba y se llenaba de droga y terminaba peor. Entonces llegó un día en que esa mujer a la que yo le conté, el pastor, hubo un cambio y llegó un nuevo pastor, y ella le contó a ese pastor mi situación en particular. A mí me presentaron a ese pastor porque cuando él se dio cuenta, él dijo, cuando ella llegue me la llama a la oficina, quiero hablar con ella. Cuando yo llegué, él ahí mismo me dijo la gravedad de mi situación, que no había excusa para todo lo que él estaba haciendo, que era un hombre que estaba destruyéndome y que estaba destruyendo a mis hijos, y que estaba acabando con todo, y que no había matrimonio, que no había que rescatar, y que yo lo que tenía que hacer era sacar a ese hombre inmediatamente de la casa porque estaba corriendo un grave peligro con mis hijos.
Entonces en esa iglesia, como les digo, tengo que ver lo bueno y lo malo. Gracias a él y a un abogado fue que yo me di cuenta de toda la gravedad y me quitaron esa venda de los ojos como que tenía de que Dios perdona, Dios es el único que puede juzgar, él siempre va a ser tu esposo, perdón, no te puedes separar, eh, qué va a hacer de él si no está contigo, todo ese tipo de cosas que me metieron ellos. Confía en Dios, si no es porque no estás haciendo las cosas bien. Y yo literal estaba haciendo hasta lo que más no podía para poder agradar a Dios en ese entonces. Y bueno, ese hombre sí, ese pastor, y es un hombre al que hasta el día de hoy siempre, así no vaya a ninguna iglesia, le voy a agradecer porque creo que él principalmente fue el que me salvó la vida. Siento que él fue el que salvó mi vida y la de mis hijos. Y Y ya él pues también encaró al padre de mis hijos y le dijo las cosas y le dijo que no había excusa, ni enfermedad, ni todo lo que él dijera para lo que había hecho. Eh, yo quedé muy agradecida con él. Sin embargo, mi situación era complicada. Yo siempre fui una persona que no conté básicamente con familia. Entonces, pues mi familia, después de que mi mamá falleció, pues ya se puede decir que terminó. Y yo me quedé sola con mis hijos y no había quien, literal, quien viera por ellos ni por mí. Entonces, pues me puse nuevamente a trabajar. Obviamente al ponerme a trabajar y era una jornada larga, tenía que entregar todos mis cargos que tenía en la iglesia. A muchas personas no les gustó. Cuando ya se dieron cuenta y yo iba a la iglesia y no faltaban las personas que me decían, es que es primero Dios y usted no puede cambiar a Dios por un trabajo cuando pues, mis hijos no tenían quien los mantuviera. Y ya empezaron comentarios también de que lo había dejado porque estaba enfermo, de pobrecito él. Y no era algo que yo estuviera pues hablando a los cuatro vientos. Y ya para, digamos, apaciguar las aguas cuando ya sabían toda la situación, pues de que yo era una, de que yo me había separado de él y que a muchos inclusive lo estaban victimizando, ya entonces sí tocó contar algunas cosas y los comentarios fueron mucho peores. Entonces me di cuenta de la crueldad que puede haber en una iglesia donde juzgan, y eso sí tengo que aclararlo y dejarlo, digamos, puntualizarlo. Se juzga más en las iglesias evangélicas que en las iglesias católicas, tristemente. Mm, allá, en la primera que estuve, si tú un día me eché un hidratante de labios para ir a la iglesia y por eso me miraron muchas personas como si yo hubiera cometido un crimen, o si te echabas un esmaltico rosa ya te ibas a ir al infierno, querías ser el centro de atracción de los hombres. En esta otra iglesia las murmuraciones era peor que en la calle. Los comentarios que se llegaron a dar en esa iglesia fueron muchísimo peores que en cualquier lado. En la escuela de mis hijos, cuando supieron todo el caso, me dieron el apoyo y trataron pues de que mis hijos tuvieran allá pues tratamiento psicológico. Nos recomendaron pues iniciar pues con psicólogo. Fueron personas prudentes y personas cercanas que tal vez supieron lo que en realidad todo lo que pasó, nos daban el apoyo de que era muy triste y muy fuerte todo. Pero en esa iglesia no, en esa iglesia hablaron pestes
dejaron de saludar a mis hijos, algunos que se creían que ya tenían una nube en la que flotaban y ya Dios venía por ellos y se los iba a llevar, y porque ya yo creo que ni al baño iban estas personas de los santos que se creían. Y claro, nosotros éramos una familia que aparentemente había caído en desgracia. Y entonces ya cuando yo entregué pues todos mis cargos, ya yo empecé a ir a la iglesia, pero a escuchar. Ya no me llenaban los cultos, ya no, lo que decían ya a mí se me iba como agua, como que ya esto no significaba nada para mí, ya no sentía ese gozo, ya no sentía esa paz, ya no sentía esa alegría de ir, ya se me hacía hasta ridículo lo que decían en muchas ocasiones, y cuánta falsedad inclusive te podían ver. Me di cuenta como por ser líder, no solo mi caso, muchos casos de muchas personas que estaban sufriendo, y siempre, inclusive a mí, en mi situación tan complicada, me tocó llegar a decir, no, confía en Dios porque es que Dios va a hacer la obra. Y hoy quiero decirlo acá, que estoy sentada y con todo el cariño, el amor y el respeto a las personas. La obra la hace uno. Dios, para las personas que tengan el concepto de Dios, que sea el que tengan, el mío es muy personal, el concepto de Dios que sea el que tengan, Dios no va a venir ni va a bajar aquí a hacer algo por ti. Tú tienes que actuar, y no podemos sentarnos a esperar a que un milagro aparezca de la nada y haga las cosas por nosotros. En el momento que cambió mi vida fue en el momento en que yo decidí sacar al padre de mis hijos de la casa y tratar de a poco de iniciar de nuevo con ellos. De ahí dejé la iglesia, y en vez de sentirme triste, cansada, sola o deprimida, sentí paz. Desde eso fue antes de la pandemia, 2019. No hay un solo día que yo extrañe esa iglesia. Tuve hace poco, no hace poco, hace algunos añitos ya, una intervención porque tuve un problema en un riñón, y en el momento en que me fueron a sedar, no sentí el miedo a la muerte o a estar haciendo algo en contra de Dios. Cosas positivas que les rescato a la iglesia, que me apartaron por mucho tiempo de una vida complicada, y en especial a mis hijos. De cierta manera crecieron en una iglesia mucho tiempo, donde digamos que hubieron que no están con amigos que les puedan como ofrecer drogas. Obviamente eso siempre está a la orden del día, están en los colegios y todo, pero siempre tuvieron como eso de el concepto de lo malo y lo bueno, de no puedo hacer esto, no puedo estar tomando, no puedo estar consumiendo drogas. Y creo que de cierta manera eso los cubrió un poco de la sociedad tan pesada, no que tenemos hoy en día, creo que hemos tenido por mucho tiempo. Y eso es una de las cosas que rescato, que mis hijos hayan crecido en un ambiente relativamente sano, ya independientemente de si hubo religión o si hubo Dios o no, crecieron en un ambiente sano. Cuando pasó todo esto, ellos mismos se cuestionaron si Dios existe, por qué vivimos todo esto. Y yo también me lo llegué a cuestionar. Respeto a las personas que profesen la religión que sea. Hace poco tuve cierto, digamos, eh, conversación con alguien porque quería obligar a otra persona a creer en lo que él cree. Obligar. Y como le dije yo, no obligues a nadie
a creer lo que tú crees. Somos personas diferentes. Y si las personas creen en Dios, la salvación es individual. Entonces tú no puedes salvar a nadie ni obligar a nadie a que vaya a X o Y iglesia, porque va a ser la solución, porque la solución no siempre es estar en una iglesia. Lo sé por experiencia propia, lo sé porque busqué y busqué cantidad de religiones donde encontrara a Dios. Y si Dios existe, este es el momento en mi vida en el que podría sentirme más cerca y poder ser más real. Ahora, si tuviera que elegir de nuevo una iglesia, ¿dónde ir? Creo que me quedaría con la iglesia donde mis padres me enseñaron. Porque siento que fue la iglesia que menos me lastimó. En la iglesia donde menos máscaras encontré. En la iglesia donde con sus errores y sus aciertos acogen las personas, pero como me siento en estos momentos de mi vida, creo que es uno de los mejores momentos de mi vida. No tengo la culpa de que, como tuve en mucho tiempo, inclusive estando sola con mis hijos, de que si no diezmara, ya fuera con tiempo, con trabajo, con dinero, le estaba robando a Dios. Es una manipulación. Yo de primera mano sabía cómo vivían ciertos pastores, llegué a conocer casas de pastores y llegué a conocer personas de bajos recursos que en el momento en que se volvían pastores, en nadita los veías con un carro o con un cambio de vida muy diferente. De hecho, en algún momento a mí me lo llegaron a plantear que continuara los estudios para ser pastora y tal vez en estos momentos sería una mujer con dinero, con buen dinero. Eh, Hubo un momento en mi vida en que sabía qué predicar o cómo predicar o qué decirle a la gente para que eh, pues para que comenzara a ir a la iglesia, a hacerle un seguimiento, estar ahí como la presión. Entonces, pues esa es mi experiencia con la iglesia, con las iglesias en general. Yo sé que para muchas personas que me conocieron en otro tiempo, se preguntarán por qué mi cambio fue tan brusco. Familia, tengo familia que profesan varias religiones y supieron que yo fui como la pionera en cambiar de religión y en estar siempre en este tipo de cosas. Y después ellos lo retomaron y yo me alejé. Y cuando a mí alguien me quiere como hablar de este tipo de cosas, yo no tienes, o sea, cómo debatirme algo, porque yo ya estudié en la católica, estudié a los testigos de Jehová, estudié la iglesia pentecostal, estudié la iglesia trinitaria evangélica, inclusive estudié una secta bien rara que en alguna oportunidad alguien quería que ingresara en ella y era demasiado rara ya. La historia inclusive de la religión, el por qué se pagan las misas, el por qué se cobran los diezmos, en qué casos aplica los diezmos y en qué casos no, para qué se usaban los diezmos después del Antiguo Testamento, todo ese tipo de cosas yo lo estudié. Entonces, que te lleguen y que te digan, tú no conoces de Dios, se me hace como, no ofensivo, se me hace como ridículo, porque que hay veces pienso, esta persona está pasando el proceso que yo viví en algún momento de mi vida. Ahora, hay personas que les sirve mucho a la iglesia, la que sea, y a esas personas les digo, quédense ahí, o sea, no se vayan, porque si es su refugio está perfecto,
Si es su forma de sentirse en paz, está perfecto. Si es la forma en que sienten que su vida tiene un sentido, no lo dejen. Pero no obliguen a las personas que no quieren hacer parte de ellos. No todas las personas que no profesan una religión son malas. Hay personas, y he conocido personas, inclusive las agnósticas, como podría yo en estos momentos entrar en ese grupo de cierta manera, eh, son personas que por lo general tienen un vivir muy tranquilo, y inclusive he conocido personas ateas que son unas personas intachables en su forma de vivir. Son unas personas que tú no les ves como el mal. Y desafortunadamente he visto personas con religión, ya no vamos a encasillar a alguien, pero con religión, que hacen unas cosas que uno dice, pero esta persona no se supone que cree en Dios, que es una persona que debe hacer el bien, y haciendo unas cosas terribles, terribles. Yo en las iglesias en las que estuve tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, entre no sé, tener amantes, entre robar, mmm, hacer cosas que ante la sociedad no están bien de ninguna manera, todo lo que dañe. Y sí, me di cuenta de casos de personas que sí lo hicieron, tanto como ser infieles, como robar, como hacer cosas bastante fuertes, incluyendo al padre de mis hijos. Él, cuando ya todos decidimos retirarnos, él murió con su título de cristiano y delinquiendo, porque hasta su último momento cometió un delito, que creo que es lo que lo hizo tomar esa decisión. Fue un delito grave, y era una persona cristiana. Y he conocido personas que no profesan religión y que son de un comportamiento muy ejemplar. Ahora, no les quiero decir retírense de las iglesias. Lo que digo es, no, esto es un mundo muy grande, es un mundo muy diverso, donde hay personas muy diferentes, donde a una persona se puede sentir mejor en determinada iglesia, a otra en determinada iglesia. A uno les servirá más que pongan más reglas, a otros que tengan más libertad. Habrán personas que van a preferir rezarle a un santo, y está perfecto. Hay personas que tal vez quieran otro tipo de religión que no tiene ni siquiera nada que ver con la iglesia católica o con la iglesia cristiana. Y también es digno de respeto, porque también hay religiones, desde que se sepan llevar, bien llevadas, y desde que no sean de grupos violentos o extremistas, tienen digamos una ideología muy bonita, y siempre como que tratan de enfocarse en el bien a los demás. Entonces, esto no es un ataque contra las religiones, esto es una experiencia mía personal, y como darle a entender a algunas personas que me conocen y que tal vez no lo entienden, y a personas que vivieron el proceso conmigo de ser una persona muy metida en la iglesia, del por qué yo ya no creo en ninguna congregación ni en ninguna iglesia. No es porque no he conocido la correcta, es porque en ninguna iglesia vas a encontrar la iglesia correcta. Lo único que tú puedes hacer es hacer lo mejor por tu vida. Y eso es lo que yo he tratado de hacer durante este tiempo. Me siento bendecida por la vida, por todo. Siento que llevo un tiempo en mi vida en tomar las decisiones correctas,
Y eso me ha llevado inclusive a poder empezar a emprender sueños, proyectos que en otro momento ni siquiera hubiera contemplado hacer porque no era algo que yo ni siquiera sintiera que tuviera oportunidad. Y todo esto ha sido sin la iglesia. A mí me ha servido. A ti, si te sirve la iglesia, quédate en la iglesia, ya sea la que sea. Y si alguien en algún momento de su vida quiere, y yo estoy con esa persona, y darle apoyo, y quiere inclusive que yo ore con ella, yo lo voy a hacer. Y la voy a apoyar, y le voy a dar todos mis buenos deseos, pero también tengo que decirle a esas personas, no te sientes a esperar a que Dios cambie tu vida porque eso no va a pasar. La vida te la tienes que cambiar tú. Y siempre pensar por ti. No dejes que otra persona piense por ti, ni dejes que te laven el cerebro, porque después cuando pasan las cosas que pasan, nadie se va a echar tus culpas encima. Tú las vas a tener que cargar. Yo tengo culpas y mi mayor culpa en estos momentos es de que yo debería haberme alejado de esa iglesia desde mucho tiempo atrás y hubiera librado y hubiera sacado a ese hombre de mi vida y hubiera hecho a alguien feliz. Y esa persona sabe quién es. Hubiera hecho a alguien feliz si yo hubiera hecho algo a tiempo. Y por yo tener mi cerebro lavado y por no aceptar que esa persona no le iba a cambiar Dios, que Él era el que decidía si cambiaba, una persona fue muy dañada. Y eso sí es una culpa que yo cargué y que aún cargo y que trato de que todos los días perdonarme por eso. Y bueno, ahora sí me despido, sin más que decirles. La próxima semana, sí, tengo algo más que decir. Voy a tocar un tema, ya voy a dejar de lado estos temas como tan, digamos, tristes para mí y no sé, espero que les sirva a las personas que lo escuchen o que lo tomen como consejo o simplemente como una anécdota mía de que les quería contar. La otra semana sí quiero tocarles un tema ya muy distinto que no tiene nada que ver conmigo. Si llegué a conocer una persona con un problema similar, pero es un tema más bien informativo. Es un tema que quiero tratar porque es algo que me llamó mucho la atención de cómo en internet se pueden disfrazar muchas cosas, cómo en internet pueden estar dañando a nuestros hijos, sobre todo este caso se da en adolescentes, pueden estar dañando a nuestros hijos y nosotros no nos estamos dando cuenta porque son páginas aparentemente inocentes, no te van a poner quiero que tu hijo destruya tu vida, no, eso no lo van a poner, van a poner cosas, digamos, que son inofensivas, pero que traen un trasfondo muy pesado. Entonces he estado investigando ese caso y de las consecuencias que tiene y también de tratar de dar una luz a ese tipo de problemas. Tal vez muchos padres no sepan que hay ciertas frases en internet que significan otra cosa y que nuestros hijos posiblemente lo estén consumiendo y ni nos estemos dando cuenta de que eso pasa. Entonces la otra semana quería tocar un tema así y pues ya van a venir otro tipo de temas diferentes, pero bueno, estas dos primeras charlas sí me enfoqué en dos experiencias personales muy mías de problemas mentales y de la influencia de la religión en la vida de las personas. Me han tocado vivir la vida llena, pero también creo, no soy la única persona, sé que le ha pasado a otras personas y me gustaría, si les ha pasado, que lo dejen en sus comentarios, que apoyen el canal. Quiero que este canal vaya teniendo una identidad y así vaya teniendo los seguidores que
considero que deban estar, o sea, no considero, o sea, que se vayan sumando las personas correctas, las personas que les interesen este tipo de temas. Uno, las historias que siempre por lo general van a ser de un corte crudo social, y dos, que también los temas vayan enfocados en corte crudo o social de problemáticas que vivimos y que muchas veces ni nos estamos dando cuenta, o que ignoramos, o que simplemente no los vemos como problema y los dejamos pasar. Básicamente va a ser eso. También van a haber pues sus momentos oscuros de suspenso, de terror, y también de true crime. Entonces va a ser, pues, espero que este canal se vuelva no solo mi altavoz, sino el de otras personas. Si hay personas que quieren compartir un punto de vista, compartir una historia, compartir una vivencia, obviamente me pueden decir y yo voy a tratar de darles voz a esas personas. Finalmente esa es la idea del canal, de que las historias tristes, crudas o fuertes o problemáticas sociales se hablen aquí. Sin más que decirles, ahora sí me despido. Muchas gracias por escucharme. Soy Carmen Castel, aquí en este su canal, El Canto de la Sirena. Hasta pronto.